Aún recuerdo aquellos días. El mundo era un lugar completamente distinto. La mayoría de nosotros podíamos salir al mundo exterior y disfrutar de sus paisajes, animales y convivir con el resto. Había muchísimas personas y esa es la clase de problemas que originan otros a mayor escala. Los problemas políticos siempre han estado presentes desde tiempos inmemorables, solo que ninguno había causado tanta destrucción como este. El 22 de abril del año 2040 se originó una guerra bélica a gran escala. En aquel entonces yo solo era un niño y no me podía percatar de lo que sucedía, pues resulta ser que los países del norte, junto con varias potencias mundiales, pensaron que la única manera de ganar esa guerra era lanzando armas biológicas, por lo que se lanzó un prototipo de misil para acabar con ese ejército. La humanidad nunca sabe con lo que juega. A los pocos meses, no solo se acabó con la armada enemiga, sino que con la nación entera, y por consiguiente, casi la raza humana. Casi terminamos exterminados, y los animales también. Los restantes que siguieron con vida no siguieron siendo los mismos. Han pasado casi 12 años desde que este evento tuvo lugar. Como mencioné antes, solo muy pocos de nosotros logramos sobrevivir, esto viviendo bajo búnkeres subterráneos. De toda mi familia, solo sobrevivió mi hermano llamado Archie y yo, Kevin. Archie es 2 años menor que yo, tengo 28 y él 26. Suele ser muy positivo con la situación actual, a lo que yo aún no logro comprender cómo lo hace. El día de mañana será un día bastante peculiar para los que estamos aquí debajo. Resulta ser que se considerará subir nuevamente a la superficie e intentar recolonizar lo que alguna vez fue nuestro mundo. Todo lo que se sabe es lo antes dicho. Se cree que no haya vida casi allá afuera, y si lo hay, debe de haber mutado por los diversos efectos secundarios de la atmósfera. A Archie no le preocupa tanto esto. De hecho, lo considera algo bueno junto con el resto del búnker, pero en mi caso no sé qué pensar. Volver a un mundo que ya no es el que recuerdas y con la posibilidad de no vivir para contarlo, no se oye tan tentador. Supongo que lo único que queda es esperar e intentar dormir lo más que pueda hoy para tener energía mañana y seguir con el objetivo que se ha propuesto. Estuve pensando qué equipaje y armas llevar, estudiar sobre la caza y supervivencia, solo por si las dudas. De hecho, la mayoría ha hecho lo mismo, prepararse lo mejor posible. Espero que todo salga bien. Han pasado 6 meses desde que pudimos salir. El mundo parece que ha podido mejorar, pero algunas investigaciones han encontrado que algunos animales pueden mutar. Esto es debido a las armas biológicas que utilizaron durante la guerra, las cuales contenían químicos que podían hacer que la genética de los animales cambiara. Y aquí fue donde todo comenzó. Algunos animales mutantes han destruido parte del mundo. Los gobiernos que aún existen no han podido eliminar esos animales. Mi hermano y yo aún seguimos viviendo en los búnkeres. Pero ahora no es por la guerra, sino por los animales, que no se sabe en qué momento puedan mutar y destruir lo poco que se había construido. Todo animal que se aparece entre los militares que aún quedaron y las personas que vivimos en los búnkeres, los matamos con el miedo de que nosotros podamos ser su comida. Mi hermano Archie, por primera vez, veo que él ya no es optimista, a pesar de que pasamos 12 años en un búnker. Los militares nos avisaron de que el búnker estaba siendo atacado por un perro mutante, y teníamos que huir si nos queríamos ser alimento de un perro. Varias de las personas que estaban en el búnker se quedaron a ayudar a los militares a eliminar a ese perro. Aún recuerdo que esa noche no vi salir a ninguna persona de las que se quedaron a ayudar. Mi hermano, en un sentimiento de ira, frustración y tristeza, quiso ayudar, pero yo lo detuve. Además, es la única persona que me queda en este mundo. Ahora han pasado 3 días desde que el búnker nos quedamos y fue destruido. Mi hermano y yo hemos caminado sin rumbo, buscando alimento y una pequeña ciudad o búnker donde nos podamos quedar
y no ser víctimas de los diferentes animales mutantes que hay. Hoy hemos encontrado una ciudad abandonada. Mi hermano y yo dividimos para buscar alimento. Mientras revisaba lo que fue un restaurante, me atacó una ardilla semimutante. En ese momento creí que mi vida había acabado, pero entonces una mujer me salvó la vida. Yo en ese momento no sabía qué hacer ni qué decir. Solo vi cómo la mujer se alejaba y no pude decirle gracias por lo que había hecho por mí. Mi hermano Archie, al escuchar el disparo, fue a ver lo que había sucedido. Y sí, yo me encontraba bien de salud. Después logré reaccionar y le dije a mi hermano que una mujer me había salvado la vida de aquella ardilla gigante. Él me convenció de buscar a aquella mujer que me había salvado y poder decirle gracias. Pasamos una semana buscándola y matando animales que se aparecían. Gracias a todos los esfuerzos logramos encontrarla. Al verla me enamoré a primera vista. No logré entender cómo ella me había salvado, aunque ella parece que es muy solitaria. Le agradecí por lo que había hecho. Le pregunté su nombre y ella me dijo que se llamaba Natalia. Entre mi hermano y yo tomamos la decisión de que se unía a nosotros. Sin embargo, ella se negó. Después de cenar nos fuimos a dormir. Ya entonces cuando dormíamos, un cocodrilo que aún no mutaba nos atacó. Nos despertamos y entre los tres lo matamos, pero mi hermano Archie lo había alcanzado a morder en la pierna. Entre Natalia y yo tratamos de detener la hemorragia que él tenía. Pasadas unas horas, Archie había perdido mucha sangre. Natalia llevaba consigo un mapa y ella logró ubicar lo que fue durante la guerra una base militar. Y no me importó que era de noche y nos podíamos encontrar algún animal, ya fuera salvaje o en proceso de mutar. Le dije a Natalia que agarrara algunas cosas y nos fuéramos en busca de esa base, en busca de medicamento. Ella se negó porque era muy arriesgado. Sin embargo, eso no me importó. Yo quería salvar a mi hermano. Él era la única persona que me queda de ese horrible y devastado mundo. Ella finalmente accedió, agarró las cosas y nos fuimos a la base militar, con mi hermano malherido en mi espalda. Afortunadamente, durante el camino, no nos encontramos ningún animal. Llegando a la base militar, conocimos a Miguel y a otras personas que se refugiaban en el recinto. Él era médico, mientras que la guerra estaba activa. Mi hermano para ese entonces ya venía inconsciente porque ya había perdido demasiada sangre. Le pedí a Miguel que me ayudara a Archie, y él logró detener la hemorragia, pero no tenía los instrumentos necesarios para poder amputar la pierna, porque la pierna de mi hermano ya estaba empezando a pudrirse, y eso era muy mala señal. En ese momento empecé a llorar porque tenía miedo de perder a mi hermano. Natalia me abrazó y logró que yo lo tranquilizara. Ella era mi soporte. Miguel había logrado conseguir los instrumentos necesarios para realizar la amputación. Mi hermano mostraba una recuperación notoria. Mientras él se recuperaba, Natalia me contó por qué ella estaba sola cuando nos conocimos. Resulta ser que un lobo mutante había destruido el búnker donde se encontraba, perdiendo a su hermana menor, María. Natalia no puede perdonarse porque María confiaba en su hermana, y a pesar de eso, ella no pudo hacer nada para salvarla. Yo iría en la búsqueda de un medicamento que necesitara Archie. Miguel estaría a cargo de su tratamiento y me encargaría de conseguirlo. Sin embargo, la farmacia más cercana se encontraría aproximadamente a 10 kilómetros de la base en la que nos encontrábamos actualmente ubicados. Yo estaba dispuesto a ir hacia allá a pesar de todas las amenazas que me encontraría en el camino. Antes de irme, Natalia se dispuso a acompañarme. Yo le afirmaría varias veces que el camino era peligroso. Eso por todos los animales, ya fueran salvajes o mutados. A pesar de eso, ella accedió a acompañarme en la búsqueda de la medicina. Me dijo que mientras pudiera salvaría la vida de tantas personas que pudiera, ya que no quisiera más muertes a causa de todo lo que había estado experimentando.
En el momento en el que salimos de la base, logramos ver una araña mutada en la lejanía. Fue algo que de verdad me aterró, y creo que a Natalia le ocurrió lo mismo. A pesar de eso seguimos adelante. Ya habíamos recorrido bastante camino, y habíamos visto algunos animales, tales como ranas gigantes, agujeros de gusanos y varios nidos de huevos de proporciones bastante grandes. Aún no nos habíamos encontrado de frente con ningún animal salvaje. Después de un día caminando de forma silenciosa y evitando a toda costa los peligros, cayó la noche. Aquí teníamos dos alternativas. La primera era detenernos y preparar comida caliente con una fogata improvisada para después seguir caminando, ya que no nos podríamos quedar ahí, ya que el aroma de la comida podría atraer algún animal o varios animales salvajes. La segunda opción era descansar hasta dormir, pero sin la posibilidad de comer algo caliente. Terminamos decidiendo cenar para después seguir recorriendo en búsqueda de la farmacia. Fue muy sencillo encontrar todo lo necesario para hacer una fogata, ya que la naturaleza se había adueñado por completo de todas las ciudades, y la flora, bueno, era muy extensa. Mientras estábamos preparando la madera para poder por fin cenar, logramos observar algunas luciérnagas gigantes en el cielo, que nos dieron luz natural. Pudimos comer tranquilamente, apagamos todo y seguimos con nuestro camino, dejando atrás el aroma de la cena de la noche. Durante la noche y la madrugada de ese día seguimos platicando y caminando los dos. Ella me platicaba sobre cómo vivían en su búnker. Ella también mencionó que en su búnker no les gustaba llamarlo así y preferían el término colmena. Esto ya que todos trabajaban en conjunto. Coincidimos que ambos cocinábamos las cenas anteriormente y éramos los cocineros de nuestros lugares antiguos. Ella de su colmena y yo de mi búnker. Ella me habló sobre cómo llegó junto a su hermana a su colmena y cómo vivieron ahí durante bastante tiempo, siendo bastante útiles, pero sin embargo cuando se trataba de ir por reservas o combatir contra mutaciones exteriores nunca se lo permitieron por el simple hecho de que ella y su hermana eran mujeres. Ella me explicó el cómo quería aprender a luchar por si alguna emergencia llegara a pasar, poder defender a su hermana. Sin embargo, nunca se lo permitieron. Me explicó que si ella hubiera podido combatir la amenaza de esa criatura, que me describió como si fuera una hormiga de casi 5 metros, hubiera podido haber salvado a su hermana. Le tuve que explicar que cada persona tiene una función en su búnker, y siempre tratan de preservar a las más jóvenes en caso de emergencias de ese tipo. Después de caminar por 2 horas, logramos ver en la esquina de la siguiente calle la farmacia, pero Natalia me detuvo, y me volteó a ver con una señal de silencio en su cara. Yo no sabía qué había visto, ni qué se encontraba en la farmacia. Con unos binoculares que traía pude ver que dentro del recinto se encontraba algo parecido como una araña, bastante grande y al parecer con huevecillos en su interior. Tratamos de idear un plan, pero el amanecer se acercaba. Pensábamos que la araña probablemente en el amanecer saldría del lugar en busca de alimento. Tendríamos que escondernos para que no nos viera con sus ojos que eran tan grandes como la llanta de un tráiler. Entramos en un coche y esperamos a que amaneciera, pero Natalia se quedaría dormida en el asiento de atrás a los pocos minutos de la espera. Después de estar 3 horas en silencio absoluto, logré ver que la araña mutada se alejaba de la farmacia, y era ahora o nunca el momento para ir por esas medicinas. Tuve que decidir si despertarla a ella o no, y decidí que si la araña volvía prefería que ella estuviera a salvo. Tomé la mochila para guardar en ella medicamentos que necesitaba y algunos más si podía necesitar. Corrí rápidamente hacia donde se encontraba la farmacia, y al entrar a ella confirmé que se encontraban huevecillos de la araña. Se veía como si estuvieran a punto de eclosionar, así que me apresuré a tomar todo lo que pude, pero por más que buscaba la medicina, no lograba encontrarla. Recordé que Miguel me dijo que ese medicamento se encontraría en algún almacén, ya que no estaba en exhibición, y solo era dado con receta. Me dirigí a los almacenes y encontré solo 2 cajas. Ya estaba saliendo del lugar, pero logré escuchar que algo se acercaba, y no me equivocaba. Era la araña, que se había ido y había vuelto a su hogar. La araña era inmensa, estaba temblando de los nervios. De repente la araña empezó a actuar extraño. Los huevecillos eclosionaron y comenzaron a devorar a la madre, ya que no consiguió alimento. Estaba horrorizado, no podía creer que eso estaba pasando enfrente de mí. Después de eso las arañas empezaron a atacarse entre ellas. Algunas empezaron a crecer demasiado, llegando a destruir el techo de la farmacia. En medio del caos las arañas se alejaron demasiado, y tuve la oportunidad de escapar, pero había un problema. Mis piernas no respondían. Estaba temblando del miedo. Empecé a golpear mis piernas desesperadamente para que reaccionaran, pero no podía caminar. El miedo abundaba en mí. No podía ni mover un solo dedo. Empecé a pensar cosas horrorosas de lo que me podía pasar si me quedaba. Pensé en que las arañas me destrozarían vivo,
para poder alimentarse entre sí, así como lo hicieron con su madre. Pero después solo logré ver cómo 3 arañas seguían vivas. De más de 20 arañas, las otras estaban totalmente destrozadas. En ese momento vi cómo las arañas se dirigían al tráiler donde estaba Natalia. No me salían las palabras de la boca para gritar y que se enfocaran solo en mí. Solo podía ver cómo las arañas empezaban a inspeccionar con sus 8 ojos en el tráiler donde estaba Natalia. En ese momento despertó y solo podía intentar evitar que la vieran, pero ella ya sabía que no podía hacer nada. Así que tomó su arma y salió del tráiler. E inmediatamente las arañas empezaron a lanzarse sobre ella, pero con una sonrisa les paró el tanque de gasolina. En ese momento el tráiler explotó. Solo pude observar cómo las arañas se revolcaban del dolor al estar quemándose. En ese momento, al ver a Natalia en el piso tirada, tomé fuerzas y corrí a su rescate. Ella estaba sonriendo y me dijo que se encontraría con su hermana. Yo solo le pude responder que sentía algo por ella, y ella me dijo que también sentía algo por mí, pero que nunca me lo dijo para no conectar y después doliera la muerte de alguno de nosotros. Yo intentaba ayudarla con una de las heridas que le dejó un trozo de aluminio en su estómago, que salió disparado con la explosión, pero ella me respondió: por favor, ya no te preocupes por mí, estaré en un lugar mejor, donde ya no tendré que sufrir, me reencontraré con mi familia. Por favor, sigue adelante sin salva a tu hermano, llévale las medicinas y con su último respiro dijo te amo. Lloré como nunca lo había hecho, pero no era tiempo para eso. Una araña seguía viva y me intentó atacar, pero estaba muy herida. Ella era lenta y así su altura era muy grande. Me acorraló en un árbol e iba a atravesarme con una de sus patas. En ese momento comencé a recordar toda mi vida antes de la guerra y lo feliz que éramos, y no lo sabíamos. Pero recuerdo que no éramos ricos, pero vivíamos en algunas comodidades. Lo feliz que era jugando con mi hermano, el tiempo que pasaba con mi padre y madre también, y mis hermanos y mis abuelos. Pues eso veía todo en cámara lenta. Iba a aceptar mi final, pero recordé que mi hermano estaba a mi ayuda. Así, con mis pocas fuerzas, giré hacia un lado y alcancé a esquivar la pata de la araña. Comencé a correr y la araña comenzó a correr detrás de mí. Era demasiado lenta, pero aún así no podía quitarme de encima. De repente sentí como si mi cuerpo no respondiera. Me desvanecí. Al parecer la araña alcanzó a rozarme en mi brazo. Ya había perdido mucha sangre. En ese momento sentí el verdadero terror. Estaba muy asustado. Por todo lo que luché se iba a acabar en un instante. Sentí impotencia al no poder ayudar a mi hermano. Cuando por fin iba a aceptar mi muerte, un perro mutante apareció de la nada y comenzó a arrancarle una por una de sus patas. Ya estando en el suelo, la araña de un mordisco le arrancó la cabeza. Después de eso me desmayé. Me desperté como a los 5 minutos. Solo alcancé a ver muchos animales mutantes peleando. Al parecer la explosión atrajo a los animales y mi brazo me dolía. Me sentía muy cansado por la pérdida de sangre. Arranqué un pedazo de mi pantalón y lo ocupé para hacer un torniquete. Me levanté como pude, comencé a correr hacia un auto que estaba cerca. Al llegar al auto rompí la ventana y le quité el seguro. Al entrar al auto no encontraba las llaves, así que recordé cómo encender un auto cruzando los cables. Por mi mala suerte, el auto no tenía gasolina e intenté alejarme corriendo. Y corrí lo más rápido que pude. Pero fui el centro de atención de los animales, así que se abalanzaron sobre mí. Pero nuevamente el perro mutante se interpuso en su camino y comenzó a matar a los animales mutantes, pero los demás animales eran demasiados, así que comenzaron a verlo. Cuando yo por fin logré reconocer a ese perro, recordé que era mi mascota. No lo podía creer, era mi perro. Así que antes de encerrarlo en los búnkers, tuve que abandonar por el riesgo de que mutara. Me armé de valor, tomé mi arma que tenía en la mochila y comencé a dispararles a los demás animales, pero no les hacía nada. Mi perro intentaba quitárselos de encima, pero no conseguía nada, así que tomé una botella de alcohol que llevaba en caso de emergencia y armé una granada molotov. Se la lancé a un lobo, ya que tenía el pelaje espeso. Todos los demás animales comenzaron a quemarse y mi perro pudo librarse, así que comenzó a dar de vueltas por el suelo y se me acercó. Estaba un poco espantado, pero me di cuenta que mi perro no me haría daño, así que me monté en su lomo y comencé a correr con él. Los demás animales no eran tontos, así que también giraron sobre la mesa y comenzaron a perseguirnos. Yo solo podía lanzar las cosas que tenía en la mochila, aunque no sirviera de nada. Mi perro corría lo más que podía, él estaba muy herido. Yo comenzaba a cerrar los ojos, estaba herido, hambriento, no había podido dormir la noche anterior, tenía la falta de sangre. Mi perro cambió de dirección hacia las montañas. Comenzó a tirar árboles, rocas para retrasar a los demás animales mutantes. Cada vez perdía velocidad por la empinadura de la montaña. Los demás animales mutantes no nos dejaban de perseguir, sentía que nuestro fin llegaría. En ese momento en la cima de la montaña se sumó un grupo de camionetas armadas. Solo eran soldados, yo me aterroricé, pero mi perro se dirigió hacia ellos y pegó un salto para esquivarlos, y se colocó detrás del grupo de camionetas armadas. Los soldados comenzaban a disparar todo su arsenal a los animales mutantes.
por lo cual comenzaban a retroceder, ya que las armas no eran solo balas normales. También tenían explosivos. Yo casi sin nada de fuerzas bajé del lomo de mi perro y algunas personas se acercaban a mí. Yo me espanté, pero ellos solo querían ayudarme. Me habían curado mis heridas y yo sin entender les pregunté que quién eran ellos, a lo que ellos me respondieron que eran soldados que fueron atacados por un 100 pies mutante. Pero mi perro los salvó y se quedó con ellos a sobrevivir. Yo solo me paré y me acerqué a mi perro y le llamé por su nombre, a lo que él ignoró. Un hombre se acercó y me dijo que él no era mi perro, era un simple perro que de alguna forma no ataca a las personas sino las ayuda. Yo solo suspiré y me entristecí al saber que no era mi perro. Ese momento en que por primera vez en un buen tiempo había sentido una leve seguridad al estar frente de personas que podían protegerme, me quebré, no pude con los sentimientos que tenía guardado y comencé a llorar por la impotencia de no poder hacer nada hace unos momentos. De no poder hacer nada para salvar a Natalia. Los soldados al verme desconsolado trataron de ayudarme a calmarme, pero después de un rato me quedé dormido. Al despertar ya era de noche, los soldados habían montado un campamento preparado de la cena. Mientras comíamos me preguntaron que qué hacía una persona solo por ahí. En ese momento les conté todo lo que me había pasado, desde que salí del búnker hasta la razón por la cual me encontraba solo. Los soldados, al oír mi historia, me contaron de un lugar al que ellos se dirigen. Dicen que durante las últimas 2 semanas han estado recibiendo una señal de radio, la cual dice que en algún lugar de este país hay una base de humanos, los cuales indican que tienen suficiente comida y alimento para aceptar a muchos refugiados en la superficie. Además, que tenían suficiente armamento para sobrevivir a los insectos. Al oír eso, no pude evitar pensar en la buena vida que tendríamos mi hermano y yo en este lugar. A la mañana siguiente nos dirigimos hacia donde estaban Archie y Miguel en la base militar. Al llegar todo estaba destruido, habían unos cuantos cadáveres en el suelo, pero ninguno era de Archie o de Miguel. Seguimos buscando más y más dentro de la base hasta que encontramos... Estaba casi al fondo, escondidos en una superficie de cuartos de pánico. Les preguntamos qué es lo que había pasado, a lo que nos contestaron que mientras que Natalia y yo fuimos atacados por un insecto al cual nunca habíamos visto anteriormente, todos los soldados que estaban en ese lugar fueron asesinados por ese insecto, al salvar a todas las personas que pudieran. 1 o 2 horas después del ataque, el insecto, al no ver más humanos, decidió irse del lugar, por lo que desde ese momento han estado en el cuarto de pánico hasta que llegamos nosotros. Después de la explicación, Archie hizo la pregunta que esperaba que nunca llegara: ¿dónde está Natalia? Con una voz temblorosa les dije que ella no logró sobrevivir. Él con tristeza me volteó a ver y me abrazó. Pero no era el momento de llorar, otra vez ese insecto de seguro iba a volver por más comida de manera rápida. Les expliqué que había una base de humanos al norte y que esa era nuestra nueva dirección. Todos empacaron lo necesario para irse y así es como emprendimos nuestro viaje hacia una nueva colonia, que prometía un lugar seguro en el cual podríamos vivir el resto de nuestras vidas. Durante unos 30 días, todavía no encontramos la base que dice la radio, y nos hemos topado con muchos mutantes, algunos han muerto, y otros ya perdieron la esperanza de encontrar la base. Ya han pasado más de 45 días buscando la base, al parecer se nos están acabando las municiones, la comida es escasa y deberíamos repartirla. Yo aún no pierdo la esperanza de algún día encontrar el lugar donde podemos vivir de buena manera. El radio se quedó sin baterías, lo único que nos queda es seguir buscando. Hoy por la mañana nuestras esperanzas han subido cuando Archie, al ver desde lo alto de una montaña, vio un campo abierto donde está la base a la que nos dirigíamos. Al llegar a la base todo era como lo prometían, hay sembradíos tan grandes como para alimentar a muchas personas, hay muchos médicos, una barricada lo suficientemente grande para que no entre ningún mutante, y la suficiente seguridad en caso de que nos derriben la barricada. Mi hermano y yo estamos muy felices de estar aquí, y nos quedaremos aquí con todos los de la comunidad hasta que nos llegue la hora de morir.